Te despiertas lentamente, como si el sueño se aferrara a ti con manos invisibles. La cama en la que yaces es sencilla, apenas una estructura de madera tosca que cruje con cada movimiento, y un colchón tan delgado que parece más un relleno de paja aplastada que un verdadero lecho. Las mantas, hechas de lana áspera y rascadora, conservan el calor corporal, pero también un leve olor rancio, mezcla de humedad y de los cuerpos que las han usado antes que tú. Las paredes, gruesas y frías, están construidas con piedra rugosa que transpira humedad. Si pasas la mano por su superficie, sientes el musgo adherido en pequeños parches. Por la única ventana de la habitación, un vano estrecho protegido por un marco de madera deformada, entra una luz mortecina, filtrada por unas cortinas viejas, descoloridas y con hilos sueltos que tiemblan levemente con el viento. El aire tiene un olor denso, a humo y madera quemada, como si la chimenea del piso inferior llevara días encendida sin descanso. Entre ese aroma familiar y persistente, se cuela otro más sutil, difícil de precisar, quizás una mezcla de sudor humano, polvo acumulado y un toque de heno viejo. Es un olor que no sorprende. En la ciudad medieval, nada es completamente limpio, y la fragancia de la vida diaria es un mosaico de humo, barro y cuerpos cansados. Tu rutina comienza antes incluso de que el cielo aclare. El silencio previo al amanecer no es total. Se escuchan pasos lejanos de quienes empiezan su jornada todavía en penumbra, y el susurro del viento que serpentea entre las callejuelas estrechas. Te incorporas despacio, sintiendo en la espalda y las piernas el eco del cansancio del día anterior. Te vistes sin ceremonia, cambiando un vestido grueso, manchado y cosido en 1000 lugares, por otro similar, apenas un poco menos arrugado. Las telas, rígidas por el uso y la falta de lavados frecuentes, rozan la piel con un tacto áspero que ya no sorprende. Cuando sales a la calle adoquinada, el mundo ya ha despertado. Los primeros rayos del sol se filtran entre los techos inclinados de madera, y el aire está impregnado del murmullo de voces que se superponen. Los vendedores pregonan sus productos con un tono fuerte, casi teatral, intentando imponerse sobre el ruido de las carretas que chirrían al pasar. Los cascos de los caballos golpean contra la piedra con un eco metálico, y el sonido de las herraduras se mezcla con el de los zapatos de cuero duro pisando el empedrado. Avanzas con paso pausado, dejando que tus sentidos recojan cada matiz. El olor dulce y tentador del pan recién horneado que se escapa de la panadería de la esquina. El humo que asciende perezoso de los hornos domésticos, dibujando hilos grises en el aire. El aroma acre del estiércol fresco que algún carretero dejó caer sin preocuparse por retirarlo. Las voces se entrelazan formando un bullicio constante, una especie de música urbana primitiva que nunca se detiene. La gente fluye por las calles como un río vivo. Algunos pasan rápido, con la mirada fija en sus quehaceres, y otros se detienen a observar escaparates improvisados o a discutir precios. Sabes que el trabajo será duro. El mercado no perdona, la competencia es feroz y la clientela, en la mayoría de los casos, exige más de lo que paga, con modales ásperos y palabras cortantes. Cuando no hay trato a la vista, te sientas en un banco de madera gastada que ha soportado la intemperie y el peso de generaciones de cuerpos. Tus pies, encerrados en zapatos apretados, laten con una incomodidad sorda. El sol calienta tu rostro y seca el sudor de tu frente, pero las sombras alargadas de los edificios ofrecen un respiro momentáneo, como un paréntesis breve en el cansancio del día. Cuando finalmente llega un cliente, la escena sigue el guión aprendido. Las negociaciones se hacen más con miradas que con palabras, los gestos son rápidos, y se elige un rincón discreto de la calle o una habitación oscura escondida en el laberinto de un callejón. En esos momentos, el tiempo parece dilatarse. Cada segundo pesa más, marcado únicamente por el latido sordo de la ciudad alrededor, las campanas lejanas de la iglesia que anuncian la hora, el canto solitario de un gallo que resiste entre las casas, el silbido del viento que se cuela por entre las grietas de las piedras. Cuando el trabajo termina, regresas a tu habitación con los músculos tensos y el alma agotada.
Preparas una cena humilde, pan duro que masticas con paciencia y un cuenco de agua que calma la garganta reseca. El único sonido que te acompaña es el crepitar del fuego en la chimenea, cuyo calor es más psicológico que real. Antes de cerrar los ojos, tu mente vaga sin control, repasando con claridad cada historia recogida a lo largo del día, como si estuvieran grabadas en tu memoria con tinta indeleble. Escuchaste rumores de todo tipo, desde la desaparición misteriosa de un comerciante que debía dinero a medio mercado, hasta las habladurías sobre una peste que, según algunos, avanza desde las aldeas del sur. Oíste relatos de tragedias recientes, como el incendio en una calle cercana que dejó a una familia entera sin hogar, y también pequeñas victorias que parecen insignificantes para el mundo, pero que para sus protagonistas significan la diferencia entre rendirse y seguir. Un niño que aprendió a leer gracias a un monje viajero, una anciana que consiguió vender todo su pan antes del mediodía, un soldado que volvió con vida después de meses en la frontera. Reflexiona sobre las dificultades que todos enfrentan, sobre cómo en esta ciudad nadie escapa a la lucha diaria, sea visible o silenciosa. La ciudad misma parece un organismo vivo, respira con el bullicio de la mañana, se agita con los conflictos del mediodía y se calma con el susurro de la noche. Sus venas son las calles estrechas, por las que circulan tanto los bienes como las noticias, y su corazón late en las plazas, donde la gente se reúne no solo para comerciar, sino para intercambiar fragmentos de vida. A veces piensas que, si la ciudad pudiera hablar, sus palabras serían una mezcla de gritos y susurros, de risas y llantos entrelazados. Sabes que el ciclo se repetirá al amanecer, igual que siempre, como si el tiempo en esta ciudad no fluyera, sino que diera vueltas en un círculo perfecto e inmutable. No habrá grandes sobresaltos, solo ligeras variaciones que apenas alteran la rutina. Un gesto distinto en un rostro familiar, una nube más en el cielo, una palabra nueva en las conversaciones repetidas. Las tareas serán las mismas de ayer y de anteayer, monótonas como un rezo aprendido de memoria. El aire olerá a pan recién horneado que apenas alcanza a endulzar la mañana, a humo que se cuela desde las chimeneas y se queda prendido en la ropa, y al inconfundible aroma agrio del estiércol que se mezcla con la humedad de las calles empedradas. Afuera, la noche ya ha extendido su dominio. Envuelve las murallas y las torres como un manto espeso, tejido con sombras y bruma, ocultando las cicatrices que la ciudad acumula con los años. Piedras ennegrecidas por antiguos incendios, muros con grietas que parecen heridas mal cerradas, calles que guardan manchas que nunca se lavaron del todo. La oscuridad, vista desde lejos, parece un refugio, un velo protector que aísla la ciudad del mundo exterior. Pero en su interior late otra verdad. Es también un disfraz que esconde peligros, esquinas donde la mirada no alcanza, figuras que se mueven sin ser vistas, conversaciones que no deben oírse. Desde tu ventana, el horizonte es apenas un recorte. Logras distinguir, difusas, las almenas dentadas, siluetas inmóviles recortadas contra un cielo que no tiene estrellas. Es un cielo ciego, sin brillo, que parece pesar sobre los tejados y las torres. Las nubes, bajas y cargadas, se desplazan lentamente, como si arrastraran consigo murmullos y secretos que no se atreven a soltar. Hay en ese movimiento algo inquietante, como si el propio firmamento fuera un mensajero que viaja sin descanso, pero cuyo mensaje nunca llegará a tus manos. Y ahí, apoyado en el alféizar, respiras hondo, sintiendo que esa oscuridad no es solo el final del día, sino un recordatorio de que, cuando el sol regrese, nada habrá cambiado realmente. Solo tú estarás un poco más cansado, y la ciudad un poco más vieja. Adentro, el silencio se expande con cada latido, como si el corazón marcara el pulso de la habitación entera. Ese silencio no es absoluto, sino un tapiz delicado en el que se incrustan pequeños sonidos, casi imperceptibles. El crujido ocasional de la madera, que cede levemente bajo el peso invisible del tiempo, recuerda que la casa, al igual que tú,
también vive y respira. A ratos, el golpeteo suave del viento contra la puerta rompe la quietud, como si alguien invisible llamara con dedos fríos desde la oscuridad exterior. No hay canciones que se filtren desde las tabernas, ni pasos apresurados de comerciantes tardíos, ni discusiones ahogadas en las esquinas. Todo queda reducido a lo más íntimo y elemental, tu respiración, lenta y profunda, y el calor tenue que todavía desprende el fuego en la chimenea, un calor que ya no calienta realmente, pero cuya luz vacilante proyecta sombras largas y fantasmales en las paredes. Esas sombras se mueven como si danzaran al compás del último aliento del hogar. Te dejas arrastrar hacia el sueño, pero no es un gesto voluntario ni una invitación a la calma. Es más bien una rendición inevitable, como el soldado exhausto que baja las armas porque ya no puede sostenerlas. El descanso aquí no es un lujo, es una obligación que impone el cuerpo para poder seguir en pie al amanecer. Sabes que no sueñas para escapar, sino para sobrevivir, porque sin esas horas de oscuridad, la rutina del día siguiente sería un muro imposible de escalar. Los párpados pesan como si estuvieran hechos de piedra húmeda, y la oscuridad que te envuelve por dentro es distinta a la de la habitación. Es densa, silenciosa, casi líquida, como si te sumergieras en un río sin fondo. Afuera, más allá de las gruesas paredes, la noche envuelve la ciudad en un abrazo frío. Alguna farola de aceite parpadea antes de extinguirse. Un perro lejano ladra una vez y calla. En una esquina, quizá, un vigilante bosteza bajo su capa, ajeno a los pensamientos de quienes duermen. Y mientras tú caes más hondo en ese pozo silencioso, la ciudad no duerme realmente. Simplemente se vuelve más sigilosa, más íntima. Viva solo en un susurro apenas audible. Un par de pasos solitarios resuenan sobre el empedrado húmedo, con un eco que se pierde entre las paredes estrechas y los callejones oscuros. Una puerta se cierra con un golpe seco en algún rincón olvidado, resonando como un tambor que anuncia la presencia de alguien invisible. Una ráfaga de viento se cuela por una ventana mal ajustada, haciendo que el cristal vibre y golpee con un timbre metálico que parece querer romper el silencio, solo para hundirse de nuevo en la quietud. Todo sucede lejos, distante, como si estuvieras mirando a la ciudad desde una burbuja invisible que te separa de sus latidos cotidianos. Cada sonido es tenue, fragmentario, y sin embargo posee un peso extraño, capaz de llenar la habitación con historias de quienes viven, trabajan, discuten y ríen en la penumbra. Es un mundo paralelo que sigue su curso sin ti, un teatro donde tú ya no eres actor, solo espectador. En ese límite difuso entre la vigilia y el sueño, una sensación extraña te invade, como si la noche misma fuera consciente, un ser silencioso que te observa y te guarda. Sientes que sus sombras se estiran hasta tocarte, que sus secretos flotan alrededor y te envuelven con un manto invisible, pesado y al mismo tiempo protector. Cada crujido de madera, cada golpe leve de viento, cada murmullo distante parece formar parte de un lenguaje que apenas alcanzas a entender. Y en ese instante, justo antes de que el sueño te arrastre por completo, percibes un orden misterioso en todo ese caos silencioso, como si la ciudad misma tuviera un pulso secreto que solo quienes se detienen a escuchar pueden percibir. Cada calle, cada piedra, cada tejado parece respirar al unísono, palpitar con un ritmo propio, vigilar con ojos invisibles. Los ecos de pasos antiguos, risas apagadas, discusiones acalladas y rumores olvidados flotan en el aire, mezclándose con el presente en un delicado tejido de memoria y tiempo. Es como si la ciudad almacenara todo lo que ha sucedido entre sus muros, conservando fragmentos de vida que nunca se pierden del todo, y los proyectara suavemente en la quietud de la noche. Guarda en sus calles y techos los recuerdos de los días que ya pasaron, las huellas de los gestos cotidianos, y también las expectativas de los días que vendrán, aquellos que todavía no han nacido pero cuya energía ya palpita en los rincones más escondidos. Y espera, paciente y silenciosa, a que el amanecer rompa de nuevo su hechizo.
La luz se colará lentamente entre los tejados, iluminando las mismas fachadas desgastadas, los mismos caminos de piedra que guardan cada cicatriz, los mismos rostros que se repiten en su rutina diaria, como actores que repiten sus líneas en un drama interminable. Los pequeños dramas de la vida, las negociaciones, las pérdidas, las alegrías fugaces, las broncas momentáneas, continuarán igual que ayer, igual que siempre, pero la ciudad los observa con calma infinita, como si nada pudiera realmente alterar su curso. Te rindes, finalmente, dejando que el sueño te envuelva sin resistencia, como si cada fibra de tu cuerpo se disolviera lentamente en una niebla cálida y apacible. Te hundes en la oscuridad interior, una oscuridad densa, silenciosa y sorprendentemente protectora, que parece abrazarte y sostenerte, como si conociera cada miedo y cada cansancio que llevas contigo. En ese abismo tranquilo, tus pensamientos se ralentizan, los recuerdos del día se desdibujan, pero no desaparecen del todo, flotando en tu mente como figuras etéreas que observan desde la penumbra. A pesar de tu aislamiento momentáneo, percibes la continuidad inmutable de todo lo que te rodea. La ciudad no duerme del todo, aunque su bullicio haya cedido al silencio, aún respira en sus callejones vacíos, palpita en las piedras gastadas por siglos de pasos y vigila con la calma de quien lo ha visto todo y ha aprendido a esperar. Sus secretos permanecen intactos, escondidos entre sombras inquietantes, en esquinas donde nunca se atreverías a entrar y en techos donde los murciélagos descansan. Cada chispa de vida, cada gesto humano, cada susurro lejano se entrelaza en un latido continuo que tú puedes sentir, tenue, desde tu refugio seguro. Sabes que cuando despiertes, la ciudad seguirá allí, paciente y firme, como un organismo que respira más allá de la conciencia de sus habitantes, imperturbable frente a la fugacidad de los días y de los hombres que la recorren. Cada calle, cada plaza, cada tejado cargado de siglos guardará el eco de pasos que ya se han perdido y de conversaciones que se desvanecieron, como un tejido invisible que sostiene la continuidad del mundo, aunque nadie lo vea. La ciudad estará lista para recibir un nuevo amanecer, para desplegar nuevamente su ciclo de luces y sombras, de esfuerzos incesantes y pequeñas victorias, de historias que se cruzan, se mezclan y se disuelven, y que, sin que nadie lo perciba, se enlazan en un orden secreto que solo el tiempo conoce. Mientras todo eso ocurre, tú eres apenas una pieza más en su vasto e interminable latido, un hilo delicado e insignificante dentro de la vasta tela de vida que la ciudad teje con manos invisibles, laboriosas y silenciosas. Cada instante tiene su lugar, cada paso su peso y cada silencio su significado. Todo forma parte de un mecanismo imperceptible, un entramado donde lo efímero y lo eterno se encuentran. Y aunque tú solo puedas percibirlo en la penumbra cálida que te envuelve mientras duermes, hay en ello una extraña sensación de pertenencia. Sabes que formas parte de algo mayor, aunque seas solo un susurro dentro de la inmensidad de la vida urbana, y que tu existencia, breve y silenciosa, tiene su reflejo en cada murmullo de la ciudad, en cada sombra que se mueve lentamente con el viento nocturno, en cada chispa que el amanecer hará brillar sobre los tejados, cuando la vida vuelva a girar sin pausa ni descanso. La noche, entonces, se convierte en un abrazo prolongado y sutil, oscuro, tibio, lleno de murmullos apenas perceptibles, donde la ciudad parece dormir y vigilar a la vez, envolviendo a todos sus habitantes en un ritmo secreto que no termina ni comienza, que solo existe en la delicada frontera entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo intangible. Y tú, rendido a ese ritmo, te dejas fundir en él, consciente de que la ciudad te contiene, te observa y te mantiene, mientras sus secretos, sus ecos y su latido interminable continúan, eternos e invisibles, hasta que el sol vuelva a levantarse sobre sus calles y tu historia se reinicie junto con la de todos los demás.
Imagine una habitación pequeña y sofocante con luz fluorescente que parpadea ocasionalmente. En el centro, un escritorio lleno de papeles amarillentos y una pila de objetos olvidados esparcidos en cajas y bolsas de plástico. Un empleado con aspecto cansado comienza a leer el inventario de objetos perdidos de la estación de autobuses. Toma la hoja de papel con un gesto que mezcla la formalidad de un funcionario veterano con la resignación de quien ha hecho esto incontables veces. Sujeta el papel con las yemas de los dedos, como si manejara algo frágil y valioso, aunque todos saben que es solo otra lista burocrática. Se ajusta las gafas con sumo cuidado, bajando lentamente la montura por el puente de la nariz hasta que le quedan perfectas, como si este ajuste fuera parte obligatoria del ritual previo a la lectura. Entonces respira hondo y empieza a hablar. Su voz es monótona, arrastrada, sin esfuerzo por variar el tono, como si las palabras ya no fueran suyas, sino un eco aprendido de la rutina. Cada sílaba se prolonga con una lentitud deliberada, cargada de una entonación que parece absorber toda la energía de la sala y apagar cualquier chispa de atención que pudiera surgir. Es una lectura que no busca entusiasmar ni convencer. Su poder radica precisamente en su inercia. No invita a la atención, pero tampoco permite la evasión. Cada palabra cae con un peso propio, como una gota de agua constante que golpea el fondo de un cubo de metal, reverberando con un sonido seco y metálico que parece marcar el ritmo de la habitación entera. El aire alrededor se vuelve más denso con cada frase, casi tangible, impregnado de la cadencia inalterable de su discurso. Los objetos en el escritorio, papeles, clips, bolígrafos gastados, parecen alinearse con la repetición de su voz, absorbiendo la misma monotonía, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para acompañarlo. Cada pausa es medida y precisa, un pequeño espacio que no rompe la continuidad, sino que la refuerza, intensificando la sensación de que nada en la sala puede moverse por sí mismo. Artículo número 1. Enuncia, haciendo pausas exageradas, como si el intervalo fuera necesario para asimilar el peso de la información. Un paraguas negro. La palabra negro está un poco alargada, quizá porque el pigmento, tan común y opaco, merece al menos un segundo más de reconocimiento. Con mango de goma, marca genérica, aquí ni siquiera hay una inflexión que sugiera ironía. Es como si la palabra, genérico, fuera un nombre prestigioso, no una confesión de anonimato. Continúa meticulosamente, aproximadamente 80 centímetros. Cerrado, se menciona la medida como si fuera un dato de vital importancia, quizá para una consulta o para un manual de instrucciones que nunca será leído, con una pequeña mancha de suciedad en la punta izquierda. A la descripción final se le da el mismo peso que a un detalle crucial en una pieza de evidencia criminal, aun cuando todos saben que no es más que una marca de uso insignificante. Mientras habla, su mirada no se levanta, está fija en las palabras impresas, como si temiera que, si aparta la vista, el objeto descrito pueda cambiar de forma o desaparecer. Se oye un ligero crujido de una silla al fondo de la sala, pero él permanece imperturbable. El sonido de su voz llena el espacio con esa cadencia hipnótica que fácilmente podría narrar un inventario de 10.000 objetos, sin delatar jamás impaciencia ni fatiga. Hace una pausa y mira el paraguas olvidado en la esquina de la mesa. Artículo número 2. Un termo azul, de plástico resistente, con una tapa que también sirve de taza y que contiene pozos de café. El empleado deja escapar un largo suspiro, casi imperceptible, pero cargado con el peso silencioso de quien ya sabe que quedan muchas páginas. Sus hombros se hunden ligeramente, como si el aire exhalado pudiera, por un instante, aligerar la carga de la tarea, pero no lo hace. Inclina la cabeza hacia el papel, se ajusta las gafas con la misma meticulosidad ceremoniosa de antes y deja que su mirada se deslice lentamente sobre las líneas mecanografiadas hasta encontrar la siguiente entrada. La punta de su lengua se humedece discretamente la comisura de los labios, no por nerviosismo, sino por pura rutina, un gesto aprendido con los años, casi automático,
que marca el inicio de cada enunciado, antes de volver a hablar. Es un movimiento tan sutil que podría pasar desapercibido para cualquier observador, pero que para él tiene un peso casi ritual, un recordatorio silencioso de que la máquina del trabajo está por ponerse en marcha otra vez. Sus labios se separan lentamente, liberando un suspiro contenido que se transforma en palabras, pero cada sílaba parece cargada de un arrastre pesado, como si llevara consigo la densidad de la monotonía que lo rodea. Y entonces, con el mismo tono monótono, arrastrado y meticuloso que ya se ha convertido en una extensión de su propia existencia, enuncia, haciendo pausas deliberadas entre cada sección, como si cada fragmento de su frase constituyera un párrafo independiente, digno de ser observado con la misma atención que un informe técnico. Cada pausa es un respiro largo, un momento en el que la habitación parece ralentizarse, el aire se vuelve más espeso y los objetos alrededor parecen inclinarse, esperando que su voz continúe. Su mirada apenas se mueve, fija en algún punto indefinido frente a él, como si el mundo entero fuera un telón de fondo inmutable mientras recita los nombres, números o instrucciones con una precisión casi obsesiva. El ritmo es hipnótico, una cadencia lenta que acompaña al tic-tac del reloj en la pared, al murmullo lejano del ventilador o al crujido esporádico del clip oxidado que sostiene las hojas del informe. Cada palabra se arrastra hacia la siguiente, cada enunciado se prolonga más allá de lo necesario, y aún así nada parece avanzar realmente. El acto de hablar se convierte en un ritual de repetición infinita, donde el sonido de su propia voz es lo único que rompe, apenas, el silencio que amenaza con él. Sus ojos permanecen fijos, casi vacíos, como si miraran a través de la realidad misma, atravesando las formas, los colores y los objetos, para posarse en un punto donde el mundo parece haberse detenido. Sin embargo, de manera automática, captaban cada mínimo movimiento a su alrededor, el parpadeo de una sombra proyectada por la luz vacilante, el temblor de un papel al pasar de página, incluso la ligera vibración de un clip oxidado que parecía ceder bajo su presión. Su respiración acompaña la cadencia de su lectura, un flujo lento, regular, que se integra perfectamente con la repetición monótona de las palabras, reforzando la sensación de un tiempo detenido, de un espacio suspendido en la rutina, como si la habitación misma hubiera adoptado el ritmo de su voz. Nada externo logra alterarla, ni un susurro que se cuela desde el pasillo, ni el crujido del suelo bajo pasos distantes, ni el zumbido persistente de la luz fluorescente sobre su cabeza. Incluso el papel que gira entre sus manos se vuelve parte del ritmo, moviéndose con una lentitud calculada, emitiendo un sonido que se suma al compás silencioso que completa la sinfonía de monotonía que gobierna la habitación. Cada objeto, cada línea escrita, cada detalle se integra en esta cadencia, hasta que el mundo entero parece reducido a un único instante suspendido, donde la voz, el papel y la respiración son los únicos marcadores del tiempo. El aire se siente denso, cargado de un aroma entre el papel antiguo y el polvo acumulado, y la luz parpadeante dibuja sombras que se estiran y encogen con la misma lentitud que su lectura. Sus manos, sus ojos y hasta el leve movimiento de su torso se sincronizan con el pulso de su voz, como si cada fibra de su cuerpo formara parte de un mecanismo diseñado únicamente para sostener esa repetición interminable. Y así, mientras la habitación parece comprimirse y el tiempo se alarga, la rutina se convierte en una presencia casi física, algo que se respira, se toca, se escucha, y que envuelve todo, desde los objetos inanimados hasta su propia conciencia, atrapando al lector y al oyente en un ciclo hipnótico que parece no tener fin. La sala parece comprimirse a su alrededor, sus paredes cercanas absorbiendo cada sonido y reflejando su voz con un eco apagado que se mezcla con el ruido del clip oxidado, los lápices gastados y los pliegues de los informes. Cada sílaba pronunciada se vuelve más densa, más firme, más insistente que la anterior, como si cada palabra arrastrara consigo un peso invisible, y a medida que la lectura avanza, la percepción del tiempo se distorsiona,
Los minutos se dilatan hasta perder su significado, y el oyente se siente atrapado en un espacio suspendido entre lo real y lo inevitable, sin posibilidad de escape. Incluso la conciencia más alerta cede lentamente al ritmo hipnótico, como si la voz del lector fuera un pulso constante, un metrónomo invisible capaz de absorber la voluntad, disolver la resistencia y arrastrar los pensamientos y recuerdos hacia un espacio donde pierden forma y significado. Cada palabra se prolonga hasta convertirse en un hilo sólido que se entrelaza con la cadencia de las demás, y cada pausa deja un vacío pesado, un aire que parece ralentizar los latidos y espesar la percepción del tiempo. La monotonía se transforma en un tejido tangible que envuelve la habitación, impregnando las paredes, los muebles, el aire mismo, hasta que todo queda atrapado en esa repetición implacable. Cada gesto automático del lector, cada inclinación de su cabeza, cada movimiento de sus manos al pasar las hojas, se funde en un ritmo inalterable, como engranajes de una maquinaria silenciosa que funciona sin detenerse, sin que la mente pueda interferir. El espacio se siente comprimido, denso, cargado de un peso invisible que parece filtrarse a través del suelo, del aire, de la luz que se derrama desde la lámpara sobre el escritorio. Los minutos se dilatan, y el mundo exterior desaparece. Solo existe la lectura, la voz monótona que marca el compás de todo lo que habita la habitación. Los objetos, los papeles, los clips oxidado, hasta el zumbido del fluorescente, parecen someterse a la misma cadencia, moviéndose o vibrando al unísono con el flujo hipnótico de la lectura. Cada sílaba, cada suspiro, cada giro de página refuerza el dominio absoluto de la rutina, haciendo que la habitación se convierta en un microcosmos donde el tiempo y la atención quedan suspendidos, atrapados, incapaces de escapar. Y así, sin que nadie lo note, sin que exista una voz que rompa la continuidad, el tiempo se alarga hasta sentirse eterno. La percepción se diluye y la lectura continúa, firme, inmutable, implacable, arrastrando consigo no solo a los presentes, sino al mundo entero, como un río silencioso de repetición que todo lo envuelve y nada puede resistir. Cada instante parece prolongarse hasta el infinito, y la habitación misma se convierte en un receptáculo de esa cadencia hipnótica, donde la monotonía ya no es solo sonido o acción, sino una sustancia que se respira, se toca y se siente en cada fibra del cuerpo y la mente. Artículo número 3. El tono es casi reverente, como si los números fueran escalones de una escalera invisible que sube con extrema precaución, un par de gafas graduadas. Aquí hay un pequeño bloqueo en la palabra grado, no por emoción, sino quizás por el polvo en el aire o el simple desgaste del habla. Marco negro. El preta sale apagado. Un color que, por ser tan común, ni siquiera parece merecer atención, y precisamente por eso lo pronuncia con absoluta neutralidad. Estilo rectangular. Mientras dice esto, hay un ligero movimiento involuntario de cabeza, como para confirmar mentalmente que sí. Rectangular es una forma de marco aceptable. Lentes ligeramente rayadas en la esquina inferior derecha. La última parte está dicha con un tono pausado que extiende la palabra derecho una fracción de segundo más de lo necesario, como para subrayar el detalle técnico. Mientras lee, parece visualizar el objeto con la precisión de un experto. El marco fresco y suave al tacto, el brillo desgastado en las patillas donde siempre se agarran sus dedos, el reflejo distorsionado de los lentes al ponerlos a contraluz, los pequeños arañazos que, aunque invisibles a la distancia, delatan años de uso. Al terminar la phrase, no levanta la vista. Simplemente desliza el dedo índice al siguiente punto de la lista, con la paciencia inquebrantable de un monje que copia manuscritos antiguos. La sala permanece en silencio, interrumpida solo por el suave sonido de su respiración y el eco lejano del papel al ser barajado, como si el mundo entero se redujera a esa voz, a ese inventario y al detalle casi sagrado de registrar hasta el más insignificante par de gafas, como si fuera un artefacto histórico. Hace una nueva pausa, juguetea con un bloc de notas cercano y continúa. Artículo número 4.
una mochila gris claro, con la cremallera rota, que contiene en su interior un cepillo de dientes sin tapa y un ejemplar del periódico local, la edición del martes pasado. Cada descripción se entrega con la misma calma cansada, sin variaciones de entonación, con la pausa necesaria para pasar la página del inventario. Respira hondo antes de pronunciar la siguiente línea, como si preparar la garganta fuera un ritual indispensable para que las palabras salieran con la cadencia correcta. Sus ojos, fijos en el papel, se deslizan lentamente de izquierda a derecha, absorbiendo cada detalle antes de que su boca se encargue de plasmarlo. Entonces, con la misma voz pausada y neutra que se ha convertido en parte del mobiliario de la habitación, comienza. Artículo número 5. La entonación no sube ni baja, es una línea de sonido recta, un camino sin curvas. Una sudadera azul. La palabra azul sale casi con pereza, como si el color, aunque visualmente vibrante, hubiera sido absorbido por la monotonía burocrática del inventario. Tamaño mediano. Y aquí hay una breve pausa, quizá para poder compararla mentalmente con otras tallas que ya ha visto. Un intento inconsciente de medir la sudadera con los ojos de su imaginación. Con bolsillo delantero, el detalle está dicho con una precisión casi cariñosa, como si fuera imposible concebir una sudadera sin el tradicional bolsillo canguro. Marca desconocida. Las dos palabras tienen un ligero peso melancólico, como lamentando que el objeto, a pesar de ser útil, no tiene identidad registrada, condenado a ser solo un abrigo, para siempre, que contiene un llavero con forma de perro. Esta última parte se pronuncia con especial cuidado, como si el cerrajero fuera de repente el verdadero protagonista de la descripción. Cuando dice cachorro, hay una suavidad imperceptible en su voz, casi una ternura avergonzada, como si ese detalle añadiera un matiz humano a la frialdad del inventario. En su mente, se forma la imagen, una sudadera gruesa de algodón, de un azul que alguna vez pudo haber sido vibrante, pero que ahora muestra el desteñido de los sucesivos lavados, mangas ligeramente deshilachadas en los extremos, y los sueltos cerca de la costura del bolsillo. Una cremallera plateada con pequeñas señales de uso, como el paso del tiempo. Y sujeto al bolsillo, balanceándose suavemente con el más mínimo movimiento, está el llavero, un pequeño perro de metal, quizás un labrador estilizado, con patas cortas y cola levantada, pintado de blanco con manchas negras que han perdido su brillo original. Se pregunta de dónde salió ese llavero. ¿Fue un regalo? ¿Un obsequio de feria? ¿Un detalle de un ser querido? No importa. El periódico no pide historias, solo hechos. Y entonces, con un ligero movimiento del dedo índice, subraya mentalmente el punto, pasa a la siguiente línea y se prepara para dar vida, con la misma monotonía ritualista, al siguiente punto de la lista. El sonido de la luz fluorescente parpadeante es el único sonido que interrumpe la monotonía de la lectura. Artículo número 6. Unas zapatillas blancas, sucias del lado derecho, talla 42, con los cordones desatados. Otra larga pausa, mientras el empleado mira las zapatillas desgastadas y sin vida. Artículo número 7. Un libro de bolsillo, con tapa azul oscuro, título ilegible debido a manchas de agua y varias páginas dobladas. Suspira profundamente, se frota la cara con la mano y continúa. Artículo número 8. Una sombrilla colorida, predominantemente roja y amarilla, con un soporte de metal oxidado. El reloj de pared, redondo, con un marco de plástico beige ligeramente amarillento por el paso del tiempo, parece dictar el ritmo de toda la habitación. Un ritmo lento e implacable, completamente indiferente a cualquier sensación humana. El segundero avanza con un tic, un sonido seco y metálico resuena suavemente en las paredes lisas. Cada uno de estos pequeños y sonoros golpes, como un martillo que golpea, uno a uno, las estacas del aburrimiento en el aire. El minutero se mueve casi imperceptiblemente, y la manecilla de las horas, bueno, esa parece más bien una pieza decorativa, congelada en un silencio sofocante. El empleado,
con los hombros ligeramente hundidos y la postura encorvada sobre su escritorio. Sigue el ritual del inventario con una precisión automática, como un monje que recita el mismo cántico por milésima vez, repitiendo gestos que ya no requieren pensamiento, solo memoria muscular. Cada movimiento está marcado por la costumbre, un compás silencioso que hace que los minutos se diluyan hasta volverse casi líquidos, difíciles de percibir, pero ineludibles en su continuidad. Las páginas del informe, sujetas por un clip oxidado que amenaza con soltarse en cualquier momento, pasan lentamente entre sus dedos, arrastrando consigo un ligero crujido que resuena en la habitación silenciosa. Cada hoja revela una secuencia casi idéntica a la anterior. Objetos olvidados, carentes de alma, anodinos, aburridos. Jarras con pequeñas astillas en el borde, cucharas de metal desteñido, calcetines sin par, sombreros deformados por el tiempo, cada uno enumerado con la misma frialdad clínica, sin historias que nadie se moleste en contar, sin ecos de vidas que alguna vez los tocaron. El olor del papel y del polvo acumulado se mezcla con un rastro tenue de café rancio y madera envejecida, impregnando el aire de una sensación de desolación lenta, casi tangible. Sus ojos recorren la lista, pero la mente divaga, imagina la vida de aquellos objetos, o más bien, lo que podrían haber sido si alguien hubiera tenido curiosidad por escucharlos. Pero la rutina lo arrastra de nuevo, página tras página, línea tras línea, número tras número, en un ciclo que parece no tener principio ni fin. El clip oxidado parece un símbolo de la propia repetición de su existencia. Sujeto por fuerza, resistiendo al desgaste, soportando la presión constante de un trabajo que apenas cambia. Sus manos, torpes y cansadas, pasan otra hoja, y un leve suspiro escapa de sus labios, no tanto por cansancio físico, sino por la certeza silenciosa de que mañana volverá a comenzar, en el mismo lugar, con los mismos objetos, en la misma lenta danza que lo mantiene atrapado en un tiempo suspendido. Artículo número 6. Un par de guantes de lana gris, talla única, con bolitas en las palmas. Su voz no tiembla, pero tampoco se emociona. Simplemente llena el espacio entre sí el táctica con sílabas medidas y predecibles. El aire en la habitación es cálido, casi inmóvil, como si ni siquiera las corrientes de aire se resistieran. El olor es una mezcla de papeles archivados de décadas de antigüedad y café aguado que se enfrió demasiado pronto en la taza olvidada en la esquina de la mesa. De vez en cuando, un crujido sordo proviene de una silla lejana, pero pronto se desvanece en silencio. Y el inventario continúa, hoja tras hoja, artículo tras artículo. Artículo número 7. Un gorro de punto negro sin marca con una pequeña etiqueta blanca parcialmente arrancada. El empleado no mira el reloj, pero siempre está ahí, en el borde de su visión periférica, recordándole que el tiempo no se ha detenido, simplemente se arrastra. Cada minuto parece expandirse, estirándose como una goma elástica a punto de romperse. Los números avanzan, pero tan lentamente que se puede sentir el peso de cada segundo en la nuca. El mundo exterior puede estar en movimiento, coches pasando, gente hablando, puertas abriéndose y cerrándose. Pero dentro, todo está en calma. Solo la mano que escribe, el tic-tac del reloj y las descripciones amontonándose, formando un mar de palabras burocráticas donde nada destaca. Y así, en compañía de la luz amarillenta, el sonido seco del reloj y la voz monótona, la lista avanza hacia otro punto, tan común y aburrido como todos los demás, pero destinado aún a ocupar su lugar en la eternidad de un informe que tal vez nadie lea. Artículo número 9. Un par de guantes de lana negros, talla única, con un pequeño agujero en el dedo índice izquierdo, casi imperceptible, pero suficiente para que quien los use sienta el roce frío de la brisa invernal. Cada detalle de la descripción parece cargar con un peso invisible, una minuciosidad que convierte lo trivial en un acto casi ritual. Y así continúa la lectura, una descripción tras otra, siguiendo un ritmo lento y constante, como el latido pausado de un reloj que se resiste a avanzar.
cada objeto: un jarrón con una grieta, un sombrero que perdió una cinta, un par de botas con el tacón gastado. Se convierte en una observación meticulosa, casi obsesiva, de elementos que para cualquiera podrían pasar desapercibidos. El cansancio parece haberse infiltrado en la habitación, flotando en el aire denso y rancio. Cada inhalación pesa más que la anterior y el zumbido de la luz fluorescente se siente más insistente, amplificando la sensación de rutina interminable. Incluso el reloj, colocado en la pared con precisión, parece burlarse del tiempo, marcando los minutos con lentitud deliberada, como si el paso de las horas fuera una carga que todos prefieren ignorar. Los movimientos del empleado son mecánicos. Sus manos voltean las páginas, su vista sigue la línea de cada objeto sin emoción, y el suspiro que escapa de sus labios se prolonga, como si intentara exhalar también el tedio que lo rodea. Cuando finalmente termina el inventario, cierra el bloc con un clic seco que resuena en la habitación silenciosa. Ajusta su silla con un gesto automático, gira ligeramente el respaldo y suspira nuevamente. Un suspiro cargado de resignación, consciente de que mañana volverá a empezar. La rutina lo espera, paciente y precisa, lista para arrastrarlo otra vez a la misma fila interminable de artículos, cada uno con su pequeño defecto, su mínima peculiaridad, su historia silenciosa que nadie recordará. Y mientras se reclina brevemente, deja que sus párpados se humedezcan con el cansancio, sabiendo que el ciclo continuará, lento y meticuloso, como si la vida misma se hubiera detenido para observar, impasible, el paso de los objetos en su inventario eterno. Te despiertas lentamente, como si el sueño se aferrara a ti con manos invisibles. La cama en la que yaces es sencilla, apenas una estructura de madera tosca que cruje con cada movimiento, y un colchón tan delgado que parece más un relleno de paja aplastada que un verdadero lecho. Las mantas, hechas de lana áspera y rascadora, conservan el calor corporal, pero también un leve olor rancio, mezcla de humedad y de los cuerpos que las han usado antes que tú. Las paredes, gruesas y frías, están construidas con piedra rugosa que transpira humedad. Si pasas la mano por su superficie, sientes el musgo adherido en pequeños parches. Por la única ventana de la habitación, un vano estrecho protegido por un marco de madera deformada, entra una luz mortecina, filtrada por unas cortinas viejas, descoloridas y con hilos sueltos que tiemblan levemente con el viento. El aire tiene un olor denso, a humo y madera quemada, como si la chimenea del piso inferior llevara días encendida sin descanso. Entre ese aroma familiar y persistente, se cuela otro más sutil, difícil de precisar, quizás una mezcla de sudor humano, polvo acumulado y un toque de heno viejo. Es un olor que no sorprende. En la ciudad medieval, nada es completamente limpio, y la fragancia de la vida diaria es un mosaico de humo, barro y cuerpos cansados. Tu rutina comienza antes incluso de que el cielo aclare. El silencio previo al amanecer no es total. Se escuchan pasos lejanos de quienes empiezan su jornada todavía en penumbra, y el susurro del viento que serpentea entre las callejuelas estrechas. Te incorporas despacio, sintiendo en la espalda y las piernas el eco del cansancio del día anterior. Te vistes sin ceremonia, cambiando un vestido grueso, manchado y cosido en 1000 lugares, por otro similar, apenas un poco menos arrugado. Las telas, rígidas por el uso y la falta de lavados frecuentes, rozan la piel con un tacto áspero que ya no sorprende. Cuando sales a la calle adoquinada, el mundo ya ha despertado. Los primeros rayos del sol se filtran entre los techos inclinados de madera, y el aire está impregnado del murmullo de voces que se superponen. Los vendedores pregonan sus productos con un tono fuerte, casi teatral, intentando imponerse sobre el ruido de las carretas que chirrían al pasar. Los cascos de los caballos golpean contra la piedra con un eco metálico, y el sonido de las herraduras se mezcla con el de los zapatos de cuero duro pisando el empedrado. Avanzas con paso pausado, dejando que tus sentidos recojan cada matiz. El olor dulce y tentador del pan recién horneado que se escapa de la panadería de la esquina,
el humo que asciende perezoso de los hornos domésticos, dibujando hilos grises en el aire, el aroma acre del estiércol fresco que algún carretero dejó caer sin preocuparse por retirarlo. Las voces se entrelazan formando un bullicio constante, una especie de música urbana primitiva que nunca se detiene. La gente fluye por las calles como un río vivo. Algunos pasan rápido, con la mirada fija en sus quehaceres, y otros se detienen a observar escaparates improvisados o a discutir precios. Sabes que el trabajo será duro. El mercado no perdona, la competencia es feroz y la clientela, en la mayoría de los casos, exige más de lo que paga, con modales ásperos y palabras cortantes. Cuando no hay trato a la vista, te sientas en un banco de madera gastada que ha soportado la intemperie y el peso de generaciones de cuerpos. Tus pies, encerrados en zapatos apretados, laten con una incomodidad sorda. El sol calienta tu rostro y seca el sudor de tu frente, pero las sombras alargadas de los edificios ofrecen un respiro momentáneo, como un paréntesis breve en el cansancio del día. Cuando finalmente llega un cliente, la escena sigue el guión aprendido. Las negociaciones se hacen más con miradas que con palabras, los gestos son rápidos, y se elige un rincón discreto de la calle o una habitación oscura escondida en el laberinto de un callejón. En esos momentos, el tiempo parece dilatarse. Cada segundo pesa más, marcado únicamente por el latido sordo de la ciudad alrededor, las campanas lejanas de la iglesia que anuncian la hora, el canto solitario de un gallo que resiste entre las casas, el silbido del viento que se cuela por entre las grietas de las piedras. Cuando el trabajo termina, regresas a tu habitación con los músculos tensos y el alma agotada. Preparas una cena humilde, pan duro que masticas con paciencia y un cuenco de agua que calma la garganta reseca. El único sonido que te acompaña es el crepitar del fuego en la chimenea, cuyo calor es más psicológico que real. Antes de cerrar los ojos, tu mente vaga sin control, repasando con claridad cada historia recogida a lo largo del día, como si estuvieran grabadas en tu memoria con tinta indeleble. Escuchaste rumores de todo tipo, desde la desaparición misteriosa de un comerciante que debía dinero a medio mercado, hasta las habladurías sobre una peste que, según algunos, avanza desde las aldeas del sur. Oíste relatos de tragedias recientes, como el incendio en una calle cercana que dejó a una familia entera sin hogar, y también pequeñas victorias que parecen insignificantes para el mundo, pero que para sus protagonistas significan la diferencia entre rendirse y seguir. Un niño que aprendió a leer gracias a un monje viajero, una anciana que consiguió vender todo su pan antes del mediodía, un soldado que volvió con vida después de meses en la frontera. Reflexiona sobre las dificultades que todos enfrentan, sobre cómo en esta ciudad nadie escapa a la lucha diaria, sea visible o silenciosa. La ciudad misma parece un organismo vivo, respira con el bullicio de la mañana, se agita con los conflictos del mediodía y se calma con el susurro de la noche. Sus venas son las calles estrechas, por las que circulan tanto los bienes como las noticias, y su corazón late en las plazas, donde la gente se reúne no solo para comerciar, sino para intercambiar fragmentos de vida. A veces piensas que, si la ciudad pudiera hablar, sus palabras serían una mezcla de gritos y susurros, de risas y llantos entrelazados. Sabes que el ciclo se repetirá al amanecer, igual que siempre, como si el tiempo en esta ciudad no fluyera, sino que diera vueltas en un círculo perfecto e inmutable. No habrá grandes sobresaltos, solo ligeras variaciones que apenas alteran la rutina. Un gesto distinto en un rostro familiar, una nube más en el cielo, una palabra nueva en las conversaciones repetidas. Las tareas serán las mismas de ayer y de anteayer, monótonas como un rezo aprendido de memoria. El aire olerá a pan recién horneado que apenas alcanza a endulzar la mañana, a humo que se cuela desde las chimeneas y se queda prendido en la ropa, y al inconfundible aroma agrio del estiércol que se mezcla con la humedad de las calles empedradas. Afuera, la noche ya ha extendido su dominio. Envuelve las murallas y las torres como un manto espeso, tejido con sombras y bruma,
ocultando las cicatrices que la ciudad acumula con los años. Piedras ennegrecidas por antiguos incendios, muros con grietas que parecen heridas mal cerradas, calles que guardan manchas que nunca se lavaron del todo. La oscuridad, vista desde lejos, parece un refugio, un velo protector que aísla la ciudad del mundo exterior. Pero en su interior late otra verdad. Es también un disfraz que esconde peligros, esquinas donde la mirada no alcanza, figuras que se mueven sin ser vistas, conversaciones que no deben oírse. Desde tu ventana, el horizonte es apenas un recorte. Logras distinguir, difusas, las almenas dentadas, siluetas inmóviles recortadas contra un cielo que no tiene estrellas. Es un cielo ciego, sin brillo, que parece pesar sobre los tejados y las torres. Las nubes, bajas y cargadas, se desplazan lentamente, como si arrastraran consigo murmullos y secretos que no se atreven a soltar. Hay en ese movimiento algo inquietante, como si el propio firmamento fuera un mensajero que viaja sin descanso, pero cuyo mensaje nunca llegará a tus manos. Y ahí, apoyado en el alféizar, respiras hondo, sintiendo que esa oscuridad no es solo el final del día, sino un recordatorio de que, cuando el sol regrese, nada habrá cambiado realmente. Solo tú estarás un poco más cansado, y la ciudad un poco más vieja. Adentro, el silencio se expande con cada latido, como si el corazón marcara el pulso de la habitación entera. Ese silencio no es absoluto, sino un tapiz delicado en el que se incrustan pequeños sonidos, casi imperceptibles. El crujido ocasional de la madera, que cede levemente bajo el peso invisible del tiempo, recuerda que la casa, al igual que tú, también vive y respira. A ratos, el golpeteo suave del viento contra la puerta rompe la quietud, como si alguien invisible llamara con dedos fríos desde la oscuridad exterior. No hay canciones que se filtren desde las tabernas, ni pasos apresurados de comerciantes tardíos, ni discusiones ahogadas en las esquinas. Todo queda reducido a lo más íntimo y elemental, tu respiración, lenta y profunda, y el calor tenue que todavía desprende el fuego en la chimenea, un calor que ya no calienta realmente, pero cuya luz vacilante proyecta sombras largas y fantasmales en las paredes. Esas sombras se mueven como si danzaran al compás del último aliento del hogar. Te dejas arrastrar hacia el sueño, pero no es un gesto voluntario ni una invitación a la calma. Es más bien una rendición inevitable, como el soldado exhausto que baja las armas porque ya no puede sostenerlas. El descanso aquí no es un lujo, es una obligación que impone el cuerpo para poder seguir en pie al amanecer. Sabes que no sueñas para escapar, sino para sobrevivir, porque sin esas horas de oscuridad, la rutina del día siguiente sería un muro imposible de escalar. Los párpados pesan como si estuvieran hechos de piedra húmeda, y la oscuridad que te envuelve por dentro es distinta a la de la habitación. Es densa, silenciosa, casi líquida, como si te sumergieras en un río sin fondo. Afuera, más allá de las gruesas paredes, la noche envuelve la ciudad en un abrazo frío. Alguna farola de aceite parpadea antes de extinguirse. Un perro lejano ladra una vez y calla. En una esquina, quizá, un vigilante bosteza bajo su capa, ajeno a los pensamientos de quienes duermen. Y mientras tú caes más hondo en ese pozo silencioso, la ciudad no duerme realmente. Simplemente se vuelve más sigilosa, más íntima. Viva solo en un susurro apenas audible. Un par de pasos solitarios resuenan sobre el empedrado húmedo, con un eco que se pierde entre las paredes estrechas y los callejones oscuros. Una puerta se cierra con un golpe seco en algún rincón olvidado, resonando como un tambor que anuncia la presencia de alguien invisible. Una ráfaga de viento se cuela por una ventana mal ajustada, haciendo que el cristal vibre y golpee con un timbre metálico que parece querer romper el silencio, solo para hundirse de nuevo en la quietud. Todo sucede lejos, distante, como si estuvieras mirando a la ciudad desde una burbuja invisible que te separa de sus latidos cotidianos. Cada sonido es tenue, fragmentario, y sin embargo posee un peso extraño,
capaz de llenar la habitación con historias de quienes viven, trabajan, discuten y ríen en la penumbra. Es un mundo paralelo que sigue su curso sin ti, un teatro donde tú ya no eres actor, solo espectador. En ese límite difuso entre la vigilia y el sueño, una sensación extraña te invade, como si la noche misma fuera consciente, un ser silencioso que te observa y te guarda. Sientes que sus sombras se estiran hasta tocarte, que sus secretos flotan alrededor y te envuelven con un manto invisible, pesado y al mismo tiempo protector. Cada crujido de madera, cada golpe leve de viento, cada murmullo distante parece formar parte de un lenguaje que apenas alcanzas a entender. Y en ese instante, justo antes de que el sueño te arrastre por completo, percibes un orden misterioso en todo ese caos silencioso, como si la ciudad misma tuviera un pulso secreto que solo quienes se detienen a escuchar pueden percibir. Cada calle, cada piedra, cada tejado parece respirar al unísono, palpitar con un ritmo propio, vigilar con ojos invisibles. Los ecos de pasos antiguos, risas apagadas, discusiones acalladas y rumores olvidados flotan en el aire, mezclándose con el presente en un delicado tejido de memoria y tiempo. Es como si la ciudad almacenara todo lo que ha sucedido entre sus muros, conservando fragmentos de vida que nunca se pierden del todo, y los proyectara suavemente en la quietud de la noche. Guarda en sus calles y techos los recuerdos de los días que ya pasaron, las huellas de los gestos cotidianos, y también las expectativas de los días que vendrán, aquellos que todavía no han nacido pero cuya energía ya palpita en los rincones más escondidos. Y espera, paciente y silenciosa, a que el amanecer rompa de nuevo su hechizo. La luz se colará lentamente entre los tejados, iluminando las mismas fachadas desgastadas, los mismos caminos de piedra que guardan cada cicatriz, los mismos rostros que se repiten en su rutina diaria, como actores que repiten sus líneas en un drama interminable. Los pequeños dramas de la vida, las negociaciones, las pérdidas, las alegrías fugaces, las broncas momentáneas, continuarán igual que ayer, igual que siempre, pero la ciudad los observa con calma infinita, como si nada pudiera realmente alterar su curso. Te rindes, finalmente, dejando que el sueño te envuelva sin resistencia, como si cada fibra de tu cuerpo se disolviera lentamente en una niebla cálida y apacible. Te hundes en la oscuridad interior, una oscuridad densa, silenciosa y sorprendentemente protectora, que parece abrazarte y sostenerte, como si conociera cada miedo y cada cansancio que llevas contigo. En ese abismo tranquilo, tus pensamientos se ralentizan, los recuerdos del día se desdibujan, pero no desaparecen del todo, flotando en tu mente como figuras etéreas que observan desde la penumbra. A pesar de tu aislamiento momentáneo, percibes la continuidad inmutable de todo lo que te rodea. La ciudad no duerme del todo, aunque su bullicio haya cedido al silencio, aún respira en sus callejones vacíos, palpita en las piedras gastadas por siglos de pasos y vigila con la calma de quien lo ha visto todo y ha aprendido a esperar. Sus secretos permanecen intactos, escondidos entre sombras inquietantes, en esquinas donde nunca se atreverías a entrar y en techos donde los murciélagos descansan. Cada chispa de vida, cada gesto humano, cada susurro lejano se entrelaza en un latido continuo que tú puedes sentir, tenue, desde tu refugio seguro. Sabes que cuando despiertes, la ciudad seguirá allí, paciente y firme, como un organismo que respira más allá de la conciencia de sus habitantes, imperturbable frente a la fugacidad de los días y de los hombres que la recorren. Cada calle, cada plaza, cada tejado cargado de siglos guardará el eco de pasos que ya se han perdido y de conversaciones que se desvanecieron, como un tejido invisible que sostiene la continuidad del mundo, aunque nadie lo vea. La ciudad estará lista para recibir un nuevo amanecer, para desplegar nuevamente su ciclo de luces y sombras, de esfuerzos incesantes y pequeñas victorias, de historias que se cruzan, se mezclan y se disuelven, y que, sin que nadie lo perciba, se enlazan en un orden secreto que solo el tiempo conoce. Mientras todo eso ocurre, tú eres apenas una pieza más en su vasto e interminable latido,
un hilo delicado e insignificante dentro de la vasta tela de vida que la ciudad teje con manos invisibles, laboriosas y silenciosas. Cada instante tiene su lugar, cada paso su peso y cada silencio su significado. Todo forma parte de un mecanismo imperceptible, un entramado donde lo efímero y lo eterno se encuentran. Y aunque tú solo puedas percibirlo en la penumbra cálida que te envuelve mientras duermes, hay en ello una extraña sensación de pertenencia. Sabes que formas parte de algo mayor, aunque seas solo un susurro dentro de la inmensidad de la vida urbana, y que tu existencia, breve y silenciosa, tiene su reflejo en cada murmullo de la ciudad, en cada sombra que se mueve lentamente con el viento nocturno, en cada chispa que el amanecer hará brillar sobre los tejados, cuando la vida vuelva a girar sin pausa ni descanso. La noche, entonces, se convierte en un abrazo prolongado y sutil, oscuro, tibio, lleno de murmullos apenas perceptibles, donde la ciudad parece dormir y vigilar a la vez, envolviendo a todos sus habitantes en un ritmo secreto que no termina ni comienza, que solo existe en la delicada frontera entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo intangible. Y tú, rendido a ese ritmo, te dejas fundir en él, consciente de que la ciudad te contiene, te observa y te mantiene, mientras sus secretos, sus ecos y su latido interminable continúan, eternos e invisibles, hasta que el sol vuelva a levantarse sobre sus calles y tu historia se reinicie junto con la de todos los demás. Imagine una habitación pequeña y sofocante con luz fluorescente que parpadea ocasionalmente. En el centro, un escritorio lleno de papeles amarillentos y una pila de objetos olvidados esparcidos en cajas y bolsas de plástico. Un empleado con aspecto cansado comienza a leer el inventario de objetos perdidos de la estación de autobuses. Toma la hoja de papel con un gesto que mezcla la formalidad de un funcionario veterano con la resignación de quien ha hecho esto incontables veces. Sujeta el papel con las yemas de los dedos, como si manejara algo frágil y valioso, aunque todos saben que es solo otra lista burocrática. Se ajusta las gafas con sumo cuidado, bajando lentamente la montura por el puente de la nariz hasta que le quedan perfectas, como si este ajuste fuera parte obligatoria del ritual previo a la lectura. Entonces respira hondo y empieza a hablar. Su voz es monótona, arrastrada, sin esfuerzo por variar el tono, como si las palabras ya no fueran suyas, sino un eco aprendido de la rutina. Cada sílaba se prolonga con una lentitud deliberada, cargada de una entonación que parece absorber toda la energía de la sala y apagar cualquier chispa de atención que pudiera surgir. Es una lectura que no busca entusiasmar ni convencer. Su poder radica precisamente en su inercia. No invita a la atención, pero tampoco permite la evasión. Cada palabra cae con un peso propio, como una gota de agua constante que golpea el fondo de un cubo de metal, reverberando con un sonido seco y metálico que parece marcar el ritmo de la habitación entera. El aire alrededor se vuelve más denso con cada frase, casi tangible, impregnado de la cadencia inalterable de su discurso. Los objetos en el escritorio, papeles, clips, bolígrafos gastados, parecen alinearse con la repetición de su voz, absorbiendo la misma monotonía, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para acompañarlo. Cada pausa es medida y precisa, un pequeño espacio que no rompe la continuidad, sino que la refuerza, intensificando la sensación de que nada en la sala puede moverse por sí mismo. Artículo número 1. Enuncia, haciendo pausas exageradas, como si el intervalo fuera necesario para asimilar el peso de la información. Un paraguas negro. La palabra negro está un poco alargada, quizá porque el pigmento, tan común y opaco, merece al menos un segundo más de reconocimiento. Con mango de goma, marca genérica, aquí ni siquiera hay una inflexión que sugiera ironía. Es como si la palabra, genérico, fuera un nombre prestigioso, no una confesión de anonimato. Continúa meticulosamente, aproximadamente 80 centímetros, cerrado,
Se menciona la medida como si fuera un dato de vital importancia, quizá para una consulta o para un manual de instrucciones que nunca será leído, con una pequeña mancha de suciedad en la punta izquierda. A la descripción final se le da el mismo peso que a un detalle crucial en una pieza de evidencia criminal, aun cuando todos saben que no es más que una marca de uso insignificante. Mientras habla, su mirada no se levanta, está fija en las palabras impresas, como si temiera que, si aparta la vista, el objeto descrito pueda cambiar de forma o desaparecer. Se oye un ligero crujido de una silla al fondo de la sala, pero él permanece imperturbable. El sonido de su voz llena el espacio con esa cadencia hipnótica que fácilmente podría narrar un inventario de 10.000 objetos, sin delatar jamás impaciencia ni fatiga. Hace una pausa y mira el paraguas olvidado en la esquina de la mesa. Artículo número 2. Un termo azul, de plástico resistente, con una tapa que también sirve de taza y que contiene pozos de café. El empleado deja escapar un largo suspiro, casi imperceptible, pero cargado con el peso silencioso de quien ya sabe que quedan muchas páginas. Sus hombros se hunden ligeramente, como si el aire exhalado pudiera, por un instante, aligerar la carga de la tarea, pero no lo hace. Inclina la cabeza hacia el papel, se ajusta las gafas con la misma meticulosidad ceremoniosa de antes y deja que su mirada se deslice lentamente sobre las líneas mecanografiadas hasta encontrar la siguiente entrada. La punta de su lengua se humedece discretamente la comisura de los labios, no por nerviosismo, sino por pura rutina, un gesto aprendido con los años, casi automático, que marca el inicio de cada enunciado, antes de volver a hablar. Es un movimiento tan sutil que podría pasar desapercibido para cualquier observador, pero que para él tiene un peso casi ritual, un recordatorio silencioso de que la máquina del trabajo está por ponerse en marcha otra vez. Sus labios se separan lentamente, liberando un suspiro contenido que se transforma en palabras, pero cada sílaba parece cargada de un arrastre pesado, como si llevara consigo la densidad de la monotonía que lo rodea. Y entonces, con el mismo tono monótono, arrastrado y meticuloso que ya se ha convertido en una extensión de su propia existencia, enuncia, haciendo pausas deliberadas entre cada sección, como si cada fragmento de su frase constituyera un párrafo independiente, digno de ser observado con la misma atención que un informe técnico. Cada pausa es un respiro largo, un momento en el que la habitación parece ralentizarse, el aire se vuelve más espeso y los objetos alrededor parecen inclinarse, esperando que su voz continúe. Su mirada apenas se mueve, fija en algún punto indefinido frente a él, como si el mundo entero fuera un telón de fondo inmutable mientras recita los nombres, números o instrucciones con una precisión casi obsesiva. El ritmo es hipnótico, una cadencia lenta que acompaña al tic-tac del reloj en la pared, al murmullo lejano del ventilador o al crujido esporádico del clip oxidado que sostiene las hojas del informe. Cada palabra se arrastra hacia la siguiente, cada enunciado se prolonga más allá de lo necesario, y aún así nada parece avanzar realmente. El acto de hablar se convierte en un ritual de repetición infinita, donde el sonido de su propia voz es lo único que rompe, apenas, el silencio que amenaza con él. Sus ojos permanecen fijos, casi vacíos, como si miraran a través de la realidad misma, atravesando las formas, los colores y los objetos, para posarse en un punto donde el mundo parece haberse detenido. Sin embargo, de manera automática, captaban cada mínimo movimiento a su alrededor, el parpadeo de una sombra proyectada por la luz vacilante, el temblor de un papel al pasar de página, incluso la ligera vibración de un clip oxidado que parecía ceder bajo su presión. Su respiración acompaña la cadencia de su lectura, un flujo lento, regular, que se integra perfectamente con la repetición monótona de las palabras, reforzando la sensación de un tiempo detenido, de un espacio suspendido en la rutina, como si la habitación misma hubiera adoptado el ritmo de su voz. Nada externo logra alterarla, ni un susurro que se cuela desde el pasillo,
ni el crujido del suelo bajo pasos distantes, ni el zumbido persistente de la luz fluorescente sobre su cabeza. Incluso el papel que gira entre sus manos se vuelve parte del ritmo, moviéndose con una lentitud calculada, emitiendo un sonido que se suma al compás silencioso que completa la sinfonía de monotonía que gobierna la habitación. Cada objeto, cada línea escrita, cada detalle se integra en esta cadencia, hasta que el mundo entero parece reducido a un único instante suspendido, donde la voz, el papel y la respiración son los únicos marcadores del tiempo. El aire se siente denso, cargado de un aroma entre el papel antiguo y el polvo acumulado, y la luz parpadeante dibuja sombras que se estiran y encogen con la misma lentitud que su lectura. Sus manos, sus ojos y hasta el leve movimiento de su torso se sincronizan con el pulso de su voz, como si cada fibra de su cuerpo formara parte de un mecanismo diseñado únicamente para sostener esa repetición interminable. Y así, mientras la habitación parece comprimirse y el tiempo se alarga, la rutina se convierte en una presencia casi física, algo que se respira, se toca, se escucha, y que envuelve todo, desde los objetos inanimados hasta su propia conciencia, atrapando al lector y al oyente en un ciclo hipnótico que parece no tener fin. La sala parece comprimirse a su alrededor, sus paredes cercanas absorbiendo cada sonido y reflejando su voz con un eco apagado que se mezcla con el ruido del clip oxidado, los lápices gastados y los pliegues de los informes. Cada sílaba pronunciada se vuelve más densa, más firme, más insistente que la anterior, como si cada palabra arrastrara consigo un peso invisible. Y a medida que la lectura avanza, la percepción del tiempo se distorsiona, los minutos se dilatan hasta perder su significado, y el oyente se siente atrapado en un espacio suspendido entre lo real y lo inevitable, sin posibilidad de escape. Incluso la conciencia más alerta cede lentamente al ritmo hipnótico, como si la voz del lector fuera un pulso constante, un metrónomo invisible capaz de absorber la voluntad, disolver la resistencia y arrastrar los pensamientos y recuerdos hacia un espacio donde pierden forma y significado. Cada palabra se prolonga hasta convertirse en un hilo sólido que se entrelaza con la cadencia de las demás, y cada pausa deja un vacío pesado, un aire que parece ralentizar los latidos y espesar la percepción del tiempo. La monotonía se transforma en un tejido tangible que envuelve la habitación, impregnando las paredes, los muebles, el aire mismo, hasta que todo queda atrapado en esa repetición implacable. Cada gesto automático del lector, cada inclinación de su cabeza, cada movimiento de sus manos al pasar las hojas, se funde en un ritmo inalterable, como engranajes de una maquinaria silenciosa que funciona sin detenerse, sin que la mente pueda interferir. El espacio se siente comprimido, denso, cargado de un peso invisible que parece filtrarse a través del suelo, del aire, de la luz que se derrama desde la lámpara sobre el escritorio. Los minutos se dilatan, y el mundo exterior desaparece. Solo existe la lectura, la voz monótona que marca el compás de todo lo que habita la habitación. Los objetos, los papeles, los clips oxidado, hasta el zumbido del fluorescente, parecen someterse a la misma cadencia, moviéndose o vibrando al unísono con el flujo hipnótico de la lectura. Cada sílaba, cada suspiro, cada giro de página refuerza el dominio absoluto de la rutina, haciendo que la habitación se convierta en un microcosmos donde el tiempo y la atención quedan suspendidos, atrapados, incapaces de escapar. Y así, sin que nadie lo note, sin que exista una voz que rompa la continuidad, el tiempo se alarga hasta sentirse eterno. La percepción se diluye y la lectura continúa, firme, inmutable, implacable, arrastrando consigo no solo a los presentes, sino al mundo entero, como un río silencioso de repetición que todo lo envuelve y nada puede resistir. Cada instante parece prolongarse hasta el infinito, y la habitación misma se convierte en un receptáculo de esa cadencia hipnótica, donde la monotonía ya no es solo sonido o acción, sino una sustancia que se respira, se toca y se siente en cada fibra del cuerpo y la mente. Artículo número 3. El tono es casi reverente,
como si los números fueran escalones de una escalera invisible que sube con extrema precaución. Un par de gafas graduadas. Aquí hay un pequeño bloqueo en la palabra grado. No por emoción, sino quizás por el polvo en el aire o el simple desgaste del habla. Marco negro. El preta sale apagado. Un color que, por ser tan común, ni siquiera parece merecer atención, y precisamente por eso lo pronuncia con absoluta neutralidad. Estilo rectangular. Mientras dice esto, hay un ligero movimiento involuntario de cabeza, como para confirmar mentalmente que sí. Rectangular es una forma de marco aceptable. Lentes ligeramente rayadas en la esquina inferior derecha. La última parte está dicha con un tono pausado que extiende la palabra derecho una fracción de segundo más de lo necesario, como para subrayar el detalle técnico. Mientras lee, parece visualizar el objeto con la precisión de un experto. El marco fresco y suave al tacto, el brillo desgastado en las patillas donde siempre se agarran sus dedos, el reflejo distorsionado de los lentes al ponerlos a contraluz, los pequeños arañazos que, aunque invisibles a la distancia, delatan años de uso. Al terminar la phrase, no levanta la vista. Simplemente desliza el dedo índice al siguiente punto de la lista, con la paciencia inquebrantable de un monje que copia manuscritos antiguos. La sala permanece en silencio, interrumpida solo por el suave sonido de su respiración y el eco lejano del papel al ser barajado, como si el mundo entero se redujera a esa voz, a ese inventario y al detalle casi sagrado de registrar hasta el más insignificante par de gafas, como si fuera un artefacto histórico. Hace una nueva pausa, juguetea con un bloc de notas cercano y continúa. Artículo número 4. Una mochila gris claro, con la cremallera rota, que contiene en su interior un cepillo de dientes sin tapa y un ejemplar del periódico local, la edición del martes pasado. Cada descripción se entrega con la misma calma cansada, sin variaciones de entonación, con la pausa necesaria para pasar la página del inventario. Respira hondo antes de pronunciar la siguiente línea, como si preparar la garganta fuera un ritual indispensable para que las palabras salieran con la cadencia correcta. Sus ojos, fijos en el papel, se deslizan lentamente de izquierda a derecha, absorbiendo cada detalle antes de que su boca se encargue de plasmarlo. Entonces, con la misma voz pausada y neutra que se ha convertido en parte del mobiliario de la habitación, comienza. Artículo número 5. La entonación no sube ni baja, es una línea de sonido recta, un camino sin curvas. Una sudadera azul. La palabra azul sale casi con pereza, como si el color, aunque visualmente vibrante, hubiera sido absorbido por la monotonía burocrática del inventario. Tamaño mediano. Y aquí hay una breve pausa, quizá para poder compararla mentalmente con otras tallas que ya ha visto. Un intento inconsciente de medir la sudadera con los ojos de su imaginación. Con bolsillo delantero. El detalle está dicho con una precisión casi cariñosa, como si fuera imposible concebir una sudadera sin el tradicional bolsillo canguro. Marca desconocida. Las dos palabras tienen un ligero peso melancólico, como lamentando que el objeto, a pesar de ser útil, no tiene identidad registrada, condenado a ser solo un abrigo, para siempre, que contiene un llavero con forma de perro. Esta última parte se pronuncia con especial cuidado, como si el cerrajero fuera de repente el verdadero protagonista de la descripción. Cuando dice cachorro, hay una suavidad imperceptible en su voz, casi una ternura avergonzada, como si ese detalle añadiera un matiz humano a la frialdad del inventario. En su mente, se forma la imagen, una sudadera gruesa de algodón, de un azul que alguna vez pudo haber sido vibrante, pero que ahora muestra el desteñido de los sucesivos lavados, mangas ligeramente deshilachadas en los extremos, hilos sueltos cerca de la costura del bolsillo. Una cremallera plateada con pequeñas señales de uso, como el paso del tiempo. Y sujeto al bolsillo, balanceándose suavemente con el más mínimo movimiento, está el llavero, un pequeño perro de metal, quizás un labrador estilizado, con patas cortas y cola levantada, pintado de blanco con manchas negras que han perdido su brillo original. Se pregunta de dónde salió ese llavero.
¿Fue un regalo? ¿Un obsequio de feria? ¿Un detalle de un ser querido? No importa. El periódico no pide historias, solo hechos. Y entonces, con un ligero movimiento del dedo índice, subraya mentalmente el punto, pasa a la siguiente línea y se prepara para dar vida, con la misma monotonía ritualista, al siguiente punto de la lista. El sonido de la luz fluorescente parpadeante es el único sonido que interrumpe la monotonía de la lectura. Artículo número 6. Unas zapatillas blancas, sucias del lado derecho, talla 42, con los cordones desatados. Otra larga pausa, mientras el empleado mira las zapatillas desgastadas y sin vida. Artículo número 7. Un libro de bolsillo, con tapa azul oscuro, título ilegible debido a manchas de agua y varias páginas dobladas. Suspira profundamente, se frota la cara con la mano y continúa. Artículo número 8. Una sombrilla colorida, predominantemente roja y amarilla, con un soporte de metal oxidado. El reloj de pared, redondo, con un marco de plástico beige ligeramente amarillento por el paso del tiempo, parece dictar el ritmo de toda la habitación. Un ritmo lento e implacable, completamente indiferente a cualquier sensación humana. El segundero avanza con un tic, un sonido seco y metálico resuena suavemente en las paredes lisas. Cada uno de estos pequeños y sonoros golpes, como un martillo que golpea, uno a uno, las estacas del aburrimiento en el aire. El minutero se mueve casi imperceptiblemente, y la manecilla de las horas, bueno, esa parece más bien una pieza decorativa, congelada en un silencio sofocante. El empleado, con los hombros ligeramente hundidos y la postura encorvada sobre su escritorio, sigue el ritual del inventario con una precisión automática, como un monje que recita el mismo cántico por milésima vez, repitiendo gestos que ya no requieren pensamiento, solo memoria muscular. Cada movimiento está marcado por la costumbre, un compás silencioso que hace que los minutos se diluyan hasta volverse casi líquidos, difíciles de percibir, pero ineludibles en su continuidad. Las páginas del informe, sujetas por un clip oxidado que amenaza con soltarse en cualquier momento, pasan lentamente entre sus dedos, arrastrando consigo un ligero crujido que resuena en la habitación silenciosa. Cada hoja revela una secuencia casi idéntica a la anterior. Objetos olvidados, carentes de alma, anodinos, aburridos. Jarras con pequeñas astillas en el borde, cucharas de metal desteñido, calcetines sin par, sombreros deformados por el tiempo, cada uno enumerado con la misma frialdad clínica, sin historias que nadie se moleste en contar, sin ecos de vidas que alguna vez los tocaron. El olor del papel y del polvo acumulado se mezcla con un rastro tenue de café rancio y madera envejecida, impregnando el aire de una sensación de desolación lenta, casi tangible. Sus ojos recorren la lista, pero la mente divaga, imagina la vida de aquellos objetos, o más bien, lo que podrían haber sido si alguien hubiera tenido curiosidad por escucharlos. Pero la rutina lo arrastra de nuevo, página tras página, línea tras línea, número tras número, en un ciclo que parece no tener principio ni fin. El clip oxidado parece un símbolo de la propia repetición de su existencia. Sujeto por fuerza, resistiendo al desgaste, soportando la presión constante de un trabajo que apenas cambia. Sus manos, torpes y cansadas, pasan otra hoja, y un leve suspiro escapa de sus labios, no tanto por cansancio físico, sino por la certeza silenciosa de que mañana volverá a comenzar, en el mismo lugar, con los mismos objetos, en la misma lenta danza que lo mantiene atrapado en un tiempo suspendido. Artículo número 6. Un par de guantes de lana gris, talla única, con bolitas en las palmas. Su voz no tiembla, pero tampoco se emociona. Simplemente llena el espacio entre sí el táctica con sílabas medidas y predecibles. El aire en la habitación es cálido, casi inmóvil, como si ni siquiera las corrientes de aire se resistieran. El olor es una mezcla de papeles archivados de décadas de antigüedad y café aguado que se enfrió demasiado pronto en la taza olvidada en la esquina de la mesa. De vez en cuando, un crujido sordo proviene de una silla lejana,
pero pronto se desvanece en silencio. Y el inventario continúa, hoja tras hoja, artículo tras artículo. Artículo número 7. Un gorro de punto negro sin marca con una pequeña etiqueta blanca parcialmente arrancada. El empleado no mira el reloj, pero siempre está ahí, en el borde de su visión periférica, recordándole que el tiempo no se ha detenido, simplemente se arrastra. Cada minuto parece expandirse, estirándose como una goma elástica a punto de romperse. Los números avanzan, pero tan lentamente que se puede sentir el peso de cada segundo en la nuca. El mundo exterior puede estar en movimiento, coches pasando, gente hablando, puertas abriéndose y cerrándose. Pero dentro, todo está en calma. Solo la mano que escribe, el tic-tac del reloj y las descripciones amontonándose, formando un mar de palabras burocráticas donde nada destaca. Y así, en compañía de la luz amarillenta, el sonido seco del reloj y la voz monótona, la lista avanza hacia otro punto, tan común y aburrido como todos los demás, pero destinado aún a ocupar su lugar en la eternidad de un informe que tal vez nadie lea. Artículo número 9. Un par de guantes de lana negros, talla única, con un pequeño agujero en el dedo índice izquierdo, casi imperceptible, pero suficiente para que quien los use sienta el roce frío de la brisa invernal. Cada detalle de la descripción parece cargar con un peso invisible, una minuciosidad que convierte lo trivial en un acto casi ritual. Y así continúa la lectura, una descripción tras otra, siguiendo un ritmo lento y constante, como el latido pausado de un reloj que se resiste a avanzar. Cada objeto, un jarrón con una grieta, un sombrero que perdió una cinta, un par de botas con el tacón gastado, se convierte en una observación meticulosa, casi obsesiva, de elementos que para cualquiera podrían pasar desapercibidos. El cansancio parece haberse infiltrado en la habitación, flotando en el aire denso y rancio. Cada inhalación pesa más que la anterior y el zumbido de la luz fluorescente se siente más insistente, amplificando la sensación de rutina interminable. Incluso el reloj, colocado en la pared con precisión, parece burlarse del tiempo, marcando los minutos con lentitud deliberada, como si el paso de las horas fuera una carga que todos prefieren ignorar. Los movimientos del empleado son mecánicos. Sus manos voltean las páginas. Su vista sigue la línea de cada objeto sin emoción, y el suspiro que escapa de sus labios se prolonga, como si intentara exhalar también el tedio que lo rodea. Cuando finalmente termina el inventario, cierra el bloc con un clic seco que resuena en la habitación silenciosa. Ajusta su silla con un gesto automático, gira ligeramente el respaldo y suspira nuevamente. Un suspiro cargado de resignación, consciente de que mañana volverá a empezar. La rutina lo espera, paciente y precisa, lista para arrastrarlo otra vez a la misma fila interminable de artículos, cada uno con su pequeño defecto, su mínima peculiaridad, su historia silenciosa que nadie recordará. Y mientras se reclina brevemente, deja que sus párpados se humedezcan con el cansancio, sabiendo que el ciclo continuará, lento y meticuloso, como si la vida misma se hubiera detenido para observar, impasible, el paso de los objetos en su inventario eterno.